Hola muchachos, el día de hoy vamos a trabajar matemática tercero medio común, plan común, y para esto vamos a tomar en consideración las guías 4, 5 y 6, pero específicamente vamos a iniciar con las medidas de dispersión en datos no agrupados. ¿Ok? Esta clase de hoy se va a tratar específicamente de esto, ya que después podemos reforzar en una próxima clase con una nueva guía los datos, o sea, las medidas de dispersión en datos agrupados. Me importa que entendamos lo que es la medida de dispersión en datos no agrupados para poder avanzar al siguiente. Entonces, vamos a trabajar las medidas de dispersión en datos no agrupados. Y para eso vamos a trabajar en la guía número 5, que fue enviada. Y en esa guía hay una breve explicación de qué son las medidas de dispersión, para qué sirven, y lo que me importa a mí es que las sepamos usar. Vamos a partir mencionándolas. La primera que conocemos es la varianza. También tenemos el rango. Y finalmente tenemos la desviación. Desviación estándar. Es importante que también sale el coeficiente de variación, pero en este momento me importa que entendamos la varianza, desviación y rango. Ya van a ir entendiendo por qué. Y obviamente para poder llegar a esto necesito unos conceptos previos, que son de medida de tendencia central. Por ejemplo, el promedio. ¿Por qué necesito el promedio? Porque para poder hacer variaciones o para poder detectar variaciones dentro de un grupo de datos, yo necesito un valor central. Este valor central se denomina promedio. Para poder encontrarlo, se utilizan las fórmulas clásicas, que es sumar todos los valores y dividir por el total. O sea, para nosotros el promedio es la suma de todos los valores dividido por el total de valores. Con esto ya podemos empezar a trabajar y poder identificar cómo se resuelve o cómo se hacen estos ejercicios. En la guía número 5 hay una parte que dice ejemplo de varianza, y serán unos números. Ahora que ya más o menos entendemos que estos son las medidas de dispersión y esto es el concepto que necesito, el promedio, que debería ser fácil recordarlo y aplicarlo, vamos a trabajar ese ejemplo en cómo se calcula la varianza. ¿Ok? Importante los símbolos. La varianza se nota con un símbolo así, pero este símbolo está al cuadrado. Y la desviación es el mismo símbolo, pero sin que esté al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que el cuadrado de la desviación es la varianza, o la raíz cuadrada de la varianza es la desviación. Desde cualquiera de esos dos puntos de vista está correcto. Vamos a trabajar entonces el ejemplo que salía ahí. Se me perdió el borrador. Vamos a borrar esto. Entonces, el ejemplo, que está en la diapositiva 12, por si acaso, en la diapositiva 12, importante para que se puedan orientar, dice que en el conjunto, y sale una cantidad de números, sale el 2, el 5, el 8 y el 9, que son números al azar. Esto solamente para practicar en la metodología. Tienen como promedio 6. Vamos a hacer cómo sería igual 6. Lo vamos a borrar, pero solamente para entenderlo. Sería 2 más 5 más 8 más 9. Y todo esto dividido por 4, que son la cantidad de datos. Si yo sumo esto, me va a dar un total de 24
dividido por 4, lo cual es igual a 6. Y ahí se cumpliría que el promedio es 6. No es tan complejo hasta el momento. Y aquí viene un poquito lo confuso o lo que ustedes pueden tomar como una... no entiendo por eso. Para calcular la variación, que es ese símbolo, yo necesito encontrar cuánto es lo que varía cada término según el término central de la sucesión de términos. El término central ya lo tengo, es este. Entonces a ustedes les sale una fórmula como un x menos un x sub i, por ejemplo. ¿Qué es ese x sub i? Cada uno de los términos que están acá. Lo vamos a hacer de forma práctica, porque en realidad la fórmula, una vez que entiendan el proceso, ya se la van a... así de rápido va a ser. Tenemos 6 menos 2. Acuérdense que siempre es diferencia. Por eso es resta. La diferencia que hay desde el centro hasta el extremo. Y aquí esto está al cuadrado. Más son las sumas de las diferencias al cuadrado. Esa es la variación. Dividida por el total de elementos, pero eso ya lo vamos a ver. Más 5 menos 6. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, lo escribí al revés. Para este punto en particular da lo mismo como lo escriba. ¿Por qué? Porque al estar elevado al cuadrado, el resultado puede variar en el signo. Por ejemplo, si yo escribo 5 menos 6 es menos 1. Al cuadrado es 1 positivo. Si lo hubiera escrito al revés sería 6 menos 5, que al cuadrado va a dar igual 1. Pero vamos a seguir la misma lógica de al promedio restarle cada uno de los términos. Más 6 menos 8 al cuadrado, y finalmente agregamos el último término que es el 9, sería 6 menos 9 al cuadrado. Y todo esto dividido por el total. ¿Cuánto es el total en este caso? Tal cual como lo hicimos en el promedio, el total es 4. Parece un tanto engorroso, pero si se dan cuenta son números, ya no estamos hablando con letras. Esa es la particularidad que tiene la estadística, que una vez que se entrega una fórmula, ya después lo otro son números. Entonces lo que yo necesito solamente es operar en números enteros, números decimales, fracciones, pero ya son números, ya no son letras, que muchos de ustedes, yo sé que cuando aparecen letras en una fórmula o en un ejercicio se confunden. Entonces, 6 menos 2 es 4 al cuadrado, más 6 menos 5 es 1 al cuadrado, más 6 menos 8 es menos 2 al cuadrado, más 6 menos 9 es menos 3 al cuadrado. Y todo esto dividido por 4. ¿Se entiende? Espero que esto está siempre elevado a 4. No puedo ignorar el hecho. Y ojo, coloco el paréntesis solamente para que nosotros tengamos claro que aquí hay un más y que este menos al cuadrado me va a dar un número positivo. Tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, tendríamos que el primer término de acá, vamos a borrar acá arriba, porque esto ya está de alguna u otra forma escrito acá. Vamos a hacer una línea divisoria aquí para que podamos entender. Va a ser 16, recordando siempre que estamos calculando la variación. 16 más 1 más 4, porque menos 2 al cuadrado es positivo, es más 4, más 9. Todo esto dividido por 4. Si yo sumo esto me va a dar un total de 30. Sería 16 más 1, 17. 17 más 4, 21. Y 21 más 9 serían 30. Dividido por 4 me va a dar 7,5. Ok, logré el 7,5. Y obtuve la varianza. O sea, yo ya sé cuál es el valor de la varianza. Es así como se calcula. No hay otro método, no es algo de otro mundo. Y si yo quisiera poder calcular, por ejemplo,
la desviación estándar habíamos dicho con anterioridad que la desviación estándar es solamente esto. Desviación. Ustedes saben que estos plumones se recargan, ya lo hemos tenido en clase. La desviación es solamente eso, no al cuadrado. Significa que si yo tengo la varianza, para que sea igual a eso, yo debo calcular la raíz. O sea, en términos sencillos, la varianza al cuadrado es igual a 7,5 y al aplicar la raíz cuadrada, este resultado va a ser el valor de la desviación. ¿Y cuánto es la raíz de 7,5? Lo vamos a ver de inmediato porque, como ustedes saben, no soy una calculadora humana. Soy un ser humano que por lo general se equivoca, sobre todo en este tipo de cálculos que son más con números decimales, mejor poner un número más adecuado. Entonces tendríamos 7,5 y aplicamos raíz. Es 2,73. Y aquí hay una forma de nomenclatura que es muy importante, porque no se ocupa por lo general el igual. Sabemos que cuando la raíz no es exacta estamos en presencia de un número irracional. Y como es un número irracional, no tiene una cantidad de números decimales finita. Por ende, cambiamos el más, no va un más, y va como un más pero con guatita. ¿Qué significa ese más con guatita, como yo? Es que es aproximado. O sea, la desviación estándar es aproximadamente 2,73, ya que la variación es 7,5. Esa es la forma de trabajar en datos no agrupados. Vamos a hacer ahora el otro ejemplo que sale acá. Hagamos un paréntesis. ¿Recuerdan los valores originales? Que se me olvida. Los valores originales eran 2, 5, 8 y 9. Y la mediana, y el promedio, perdón, era igual a 6. ¿Qué querrá decir la desviación estándar o la desviación que está acá? Que aproximadamente yo me muevo de 2,73 para arriba y de 2,73 para abajo. Aquí está la variación, tanto en suma como en resta, del 6 en el rango de valores. Entonces, si yo lo pienso así, esto es aproximadamente 2,73, 2,7, 3 aproximado. Del 3 hacia arriba estamos llegando al 3, perdón, aquí lo puse positivo, pero es negativo. De aquí en más. Del 6 menos 3 llego al 3, que es cercano a este extremo. Y aquí del 6 le sumo 3 y es cercano, ya estaríamos hablando directamente del 9. Entonces, como estamos haciendo una comparativa entre el valor central de estos números y los extremos, la desviación estándar es la que me permite a mí identificar cuál es la variación que voy a tener hacia cada punta. Y la variación en sí lo que me muestra es cómo varían los resultados de las restas, de las diferencias con el promedio de cada término. Entonces yo analizando eso, como esto yo lo elevo al cuadrado, al momento en que yo saco la raíz de todo esto, estoy en presencia de la desviación en el rango de datos. Obviamente ustedes tienen que leer en la guía e ir asimilando algunos conceptos. La idea de esto no es que yo les explique la desviación en profundidad, sino que la apliquemos. Ya, y ahora vamos a ir al otro ejercicio antes que se me olvide. Vamos a borrar esto. Sí, porque ya no tiene sentido, ya lo expliqué.
Y como siempre digo, lo bueno de grabar es que ustedes le ponen pausa y pueden volver a verlo. No necesito estar escrito en la pizarra hasta que terminen de copiar como antes lo hacíamos. Igual de repente echo de menos eso, ¿eh? Entonces, sale un ejercicio. Perdón, me pasé de largo el ejercicio que estaba buscando. Dice, pregunta PSU. Sea N un conjunto que está de la siguiente forma. Perdón, sea S. S está definido como, y aquí hay una llavecita de esta que ustedes saben que me encanta dibujarlas. N menos 4, N menos 2, N, N más 2, N más 4. Ya estoy llegando. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones siempre es verdadera? Ya, la letra A nos dice que el rango depende del valor de n. O sea, yo observando el ejercicio me doy cuenta que cualquier término o cualquier expresión, ya sea medida de tendencia central o medida de dispersión, corresponde a n. Y ojo, que dice que cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera. Entonces, esa podría ser. La vamos a poner así, pero con un signo de pregunta para que podamos también analizar las otras y a ver, quedarnos con la que es más factible que siempre se produzca. Tienen menor desviación estándar que el conjunto. O sea, tal cual como les dije delante, si ustedes analizan acá, lo más probable es que aquí está la medida de tendencia central, la m, y la variación está entre el menos 4 y el 4. Y el término que está ahí utiliza el b. Tenemos n, n más 2, n más 4, n más 6, n más 8. Está bien. Y ustedes dirán, profe, sí, en realidad la variación acá es mayor porque los números que se suman son más grandes. Pero ojo, si yo tomo desde el centro la variación, acá le resto 4 y acá le sumo 4. ¿Cuál es el término aquí del centro? Este, ¿no es cierto? Para llegar de n más 4 a n, yo le resté 4, es lo mismo que está acá. Y para llegar de n más 4 a n más 8, le sumé 4. Entonces estamos en presencia de que la desviación estándar es la misma. Si nosotros la calculáramos teniendo el valor de n, nos va a dar lo mismo y se determina a partir del centro hacia los extremos, como les expliqué en el ejercicio anterior. Así que esta no siempre es así. Vamos a marcar con una cruz. La C. La C dice la varianza es el cuádruple de la variación del conjunto, y están los n más 2. ¿Y por qué pregunta por el cuádruple? Porque aquí me dice n menos 2, n menos 1, n más 1, n más 2. Si yo analizo esto, el cuádruple, ¿es por qué? Porque como me están pidiendo la varianza, yo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, si elevo al cuadrado del 4, me va a dar 16. Si elevo al cuadrado el 2, me va a dar 4. Y ahí sí se cumple el cuádruple. Pero observen lo que sucede acá. Si elevo al 2 al cuádruple, me va a dar al cuadrado me va a dar 4. Y esto al cuadrado me va a dar 1. Todo bien, se mantiene la constante. Pero ¿qué pasa acá? Porque aquí tenemos el mismo término. Si yo elevo s al cuadrado y este al cuadrado me va a dar lo mismo. Por lo tanto, este término es el que me rompe la lógica que me acaba de mencionar el ejercicio anterior. Acuérdense que la desviación es el cuadrado de las diferencias. Si este es el promedio, el cuadrado de las diferencias va a estar dado por este término que está acá. Por eso es importante. Pero este es el término que me rompe la lógica. Borremos
Nos estamos quedando hasta el momento con la A. Veamos la D. La D dice, la desviación estándar es mayor que la varianza. A ver, dice que la desviación estándar es mayor que la varianza de esto. Es muy difícil, ya que la desviación es la raíz cuadrada de la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, a no ser que pueden ser iguales, en el caso de que sea 1, por ejemplo. Si esto vale 1, la raíz de 1 es 1. Pueden ser iguales, pero jamás va a ser mayor, porque una es la raíz cuadrada de la otra. Entonces no puedo pensar en que un número multiplicado por sí mismo dé un número más pequeño que el número que ellos son. Continuamos. El valor del rango es distinto al valor de la varianza. El valor del rango es distinto al valor de la varianza. Bueno, eso también es relativo. Puede ser igual. Se dan cuenta que en el ejercicio anterior era 7,5 en la desviación. Si revisan el video, en la desviación, la varianza es 7,5. Y el rango, si no más lo recuerdo, el rango estaba dado entre el 2 y el 9. Y era 7. Por lo tanto, la varianza era 7,5 y el rango real era 7. Eran muy similares y se puede dar la situación de que sean iguales. Por lo tanto, no puedo asegurar, porque me preguntan cuál siempre es verdadera, no puedo asegurar que en alguna situación se dé que eso no sea así. Así que la D y la E también la descartamos. Confirmamos que la alternativa correcta para este caso es la letra A. Eso sería la grabación, o esto sería lo que estamos trabajando, por lo menos en datos no agrupados. En datos agrupados cambia un poco la fórmula, porque tenemos que tener en consideración que cuando estamos hablando de intervalos, por ejemplo, en los datos agrupados, aparece un término nuevo, que ustedes ya lo hemos visto en algunos momentos, y se llama marca de clase. Ese término es el que nos va a generar todo un esquema y una explosión de nuevos términos. Pero eso va a quedar para la siguiente clase.